justicia y misericordia. Cuando nosotros somos tentados, podemos acercarnos donde está Cristo en el santuario celestial para que Él no solamente interceda por nosotros, sino que también nos limpie de toda maldad. El Espíritu Santo hace ese trabajo de llevarnos a la palabra para que después finalmente la oración tenga plena eficacia en lo que Dios está haciendo por nosotros. Daniel tenía la fe de Jesús. Era la fe que le permitía a él también aferrarse ahí al trono de la gracia para reclamar las promesas del pacto eterno. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Por eso, la justicia de Dios coloca perfecta obediencia para que ya no reine el pecado. Por eso Cristo es totalmente hombre. Aunque era Dios, se despojó de su divinidad para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, como humano, la oración fue para él una necesidad. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa en el que estamos realizando este resumen y este análisis de la escuela sabática del 2026. Ya estamos en la lección número 7, acá con mi amigo, mi hermano Víctor, hablando acerca del mensaje de la justificación por la fe en cada uno de los temas que hemos revisado. Realmente ha sido muy enriquecedor el poder ir capítulo a capítulo, tema a tema, versículo a versículo, en algunos casos, poder ir viendo cómo Cristo se manifiesta a través de la palabra de Dios y el don profético para que nosotros, no solo los adventistas, sino que todos los cristianos que pueden ver este contenido, puedan apreciar la palabra de Dios, acercarse a ella y recibir del Señor aquellas promesas que están dadas para que las tomemos con la fe que Él mismo nos da. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a saludar de forma especial a una que nos ha estado comentando durante todos los videos, a Angélica Arancibia, a su familia, para que Dios le bendiga. Ella siempre pide por sus hijos, que Dios bendiga a sus dos hijos y también a su nietecito, y que el Señor le ayude a que este mensaje pueda hacer lo que dice que hace, justamente, que es transformar el carácter, el corazón, no tan solo nuestro, sino que de aquellos que lo reciban por la fe. Así es que la oración que vamos a hacer también va a ser para que ella pueda recibir este mensaje más plenamente. Así que, Víctor, ¿cómo te encuentras en el nombre del Señor? Y también te pido a ti que tú hagas la oración. Muy bien, Ítalo, buenas noches. El Señor te bendiga. Para mí también es un gozo por estar nuevamente aquí comentando la lección, en este caso la lección número 7, que trata acerca de la oración. Y podamos, como tú decías al principio, dirigirla al mensaje de la justicia por la fe. Es necesario poderlo estudiar a la luz de este mensaje. Y bueno, también que las personas que han estado escuchando, comentando, hayan sido enriquecidas y sigan siéndolo a través de estos estudios de la lección. Amén, amén. Oremos entonces, Víctor, para poder comenzar. Amén. Vamos a orar entonces. Inclinemos el rostro para orar. Amante Dios y Padre del cielo, te damos gracias a ti, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, en esta hora. Acercarnos, Señor, confiadamente al trono de la gracia, así como tú lo has prometido, Señor, que podemos ir a ti en todo momento y poder, Sagrado Padre, rogar la promesa de tu Santo Espíritu, para que por medio de tu Santo Espíritu podamos ser dirigidos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Rogamos, Señor, usted nos dirija, nos dé sabiduría, entendimiento, elocuencia, Señor, para poder compartir tu palabra y entonces, Señor, poder ser edificados en la verdad. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Quiero aquí compartirte justamente una cita que aparece acá en el libro de Hebreos, capítulo 9. Este versículo lo hemos leído bastantes veces y tiene una relación también, por supuesto, con la oración misma, la cual cada uno de nosotros hace por la fe a nuestro Dios que está ahí en el santuario. Dice el versículo 13, porque sin la sangre de machos cabríos y la de toros y la ceniza de vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo,
cuanto más, el versículo 14 dice, la sangre de Cristo. Si esa sangre hacía algo por la fe, evidentemente, porque todas aquellas personas tenían el mismo sistema por el cual ser salvos que nosotros tenemos, por la fe, desde el mismo Adán en adelante, y si esa sangre tenía un efecto, cuanto más la sangre de Cristo, que era la sustancia de la fe o de la sombra más bien de lo que era antiguamente. Cuanto más la de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y mira, te quiero mostrar acá esta cita. Esto está en el libro Cristo en su santuario y muestra un poco la realización de aquellos sacrificios y la oración en el altar del incienso que estaba en el lugar santo dentro del santuario. Y es interesante porque estas dos cosas se hacían en el mismo momento. Dice acá el incienso, aquí en este párrafo, que ascendía en las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo. Es decir, eso es lo que representaba. No era simplemente una oración que la cual con un rito pomposo, un rito elocuente, llamaba la atención de Dios, sino que era, en este caso, una representación de los méritos. Por eso el Señor muchas veces dice allí que era un olor grato para Él, porque era la justicia de Cristo, era sus méritos, sus acciones, su obediencia perfecta a la ley, la que ascendía más allá de nuestras peticiones. Su perfecta justicia, lo dice acá justamente, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Qué interesante, maravilloso. Es decir, Dios recibe la oración que nosotros hacemos, en este caso Israel, la recibe, pero no como algo nuestro, personal, íntimo, Víctor, Ítalo, cualquiera de los que esté escuchando, sino que justamente como la acción de Cristo, la obediencia perfecta, su justicia perfecta, dice acá, por la cual nos acredita a nosotros estas cosas. Por la fe, cada uno recibe como imputación, es decir, como un regalo en nuestra mente, en nuestro corazón, la ley. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Gloria a Dios porque así es como funciona la oración. Así funcionaba en el pasado y así sigue funcionando hoy día también. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, que era lo que era el altar de la oración, el altar del incienso. Y delante del lugar santo, un altar de expiación continua, ¿ya? Es decir, donde se hacía el sacrificio, ¿ya? Entonces, en el altar del lugar santo estaba el altar de la oración y era de intercesión perpetua, ¿ya? Es decir, siempre se hacía esto en ese lugar y la expiación también era algo continuo. Estas dos acciones eran distintas, pero se hacían en el mismo momento en el cual el sacerdote afuera estaba sacrificando el animal y adentro del santo, del lugar santo, se estaba llevando la oración. ¿Por qué? Porque leímos anteriormente, ¿cómo sabemos esto? Porque leímos anteriormente de que era la sangre de Jesús, los méritos de Cristo, lo que el Padre recibe. Por lo tanto, necesitaba haber rociamiento de sangre al mismo momento en que se desarrollaba la oración. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. ¿Te fijas? Es decir, estas dos cosas, estos dos símbolos eran exactamente en el mismo momento. Por lo tanto, nosotros cuando oramos al Padre, hacemos exactamente lo mismo. Estas dos cosas son en el mismo momento. Nosotros oramos a Dios y la sangre de Cristo, la cual debemos creer por la fe. Es decir, nuestra oración debiera estar, creo yo, Víctor, en un vocabulario todavía un poquito más desarrollado. Dios la acepta, sí, pero si conociéramos más la palabra de Dios, podríamos pedir exactamente lo que está diciéndose acá. Es decir, pedirle a Dios que la sangre de Cristo, la cual Él acepta realmente por sobre cualquier cosa que nosotros hagamos, acepta esta sangre perfecta, que es esta obediencia perfecta a su ley, y esta es entremezclada con la oración. ¿Te fijas? Estos símbolos que señala al gran mediador a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová. No hay otra manera. No es simplemente una oración bonita, no es simplemente hacer algo con elocuencia, como decía al principio, sino que más bien, o emotiva, sino que más bien es una oración que está rociada por la sangre de Jesús y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Así que gloria a Dios porque justamente es así
cómo es que funcionaba en el antiguo Israel, y leímos ahí en Hebreos 9, de que a pesar de eso, esto hacía algo. Cuanto más la sangre real de Jesús, la cual ahora está en este momento en el cielo siendo derramada por nosotros desde el principio, desde el pacto eterno, desde antes de la fundación del mundo, cuánto más nosotros podemos pedir con mayor fe porque la sustancia misma ya está en ese lugar. Así que, gloria a Dios, Víctor, quería avanzar con esa introducción para darte la palabra y comenzar con los temas que vamos a ver ahora, los cuales tienen que ver con la oración de Daniel, vamos a ver un poco acerca de Elías, vamos a ver acerca del Padre Nuestro y algunas otras cosas más. Así que, Víctor, ¿qué podemos comentar también? Bueno, Ítalo, gracias a Dios que se ha establecido ya esta base con respecto a lo que Cristo está haciendo en favor de nosotros y en ese sentido nosotros podamos dirigir el estudio, porque entendiendo esto, pues nosotros vamos a poder emplear la oración no como un mero discurso o como una mera forma, sino dirigiéndola realmente a lo que Cristo está haciendo en favor de nosotros. Porque la oración ahí es donde cobra sentido. Cuando nosotros entendemos la obra de Cristo en el santuario celestial y cómo en el santuario terrenal se realizaba todo este servicio, como bien tú lo nombrabas, pues nos da a nosotros entender que de esa misma manera es que nosotros hemos de realizar la oración, con ese mismo propósito, con el propósito de que el Señor no solamente nos escuche la oración, sino que Él es uno que está representando o está representando a la humanidad por sus méritos y a la misma vez intercediendo e impartiendo su perfecta justicia. Así que eso es maravilloso, Ítalo, porque yo creo que cada una de las oraciones que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, en la historia de Daniel, si es que podemos tocar también un poco Elías, vamos a ver que estos hombres de Dios entendían el carácter misericordioso de uno que inclina su oído para escuchar la oración de aquel que es sincero en propósito y que comprende lo que está haciendo Cristo en su santuario celestial, que ha sido aquel cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un principio, Ítalo, que establece, por ejemplo, Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. Y ese es muy interesante porque Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mira qué interesante lo que dice este versículo. Así que para que nosotros podamos entender que la oración que no es respondida, tal vez no es respondida no porque Dios no la quiera responder, sino porque nosotros no estamos permitiendo que Cristo, a través de lo que Él está haciendo en el santuario celestial, purifique nuestros corazones de pecado. Y si nuestros corazones no están siendo purificados del pecado, eso quiere decir, Ítalo, que nosotros no estamos en armonía con la obediencia a la santa ley de Dios. Entonces, esa oración que nosotros elevamos con nuestros corazones llenos de pecado y de iniquidad no son oídas, porque el verso así lo dice, es una oración abominable. Entonces, qué interesante que nosotros podamos acercarnos ahí confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. En el momento de la tentación, cuando nosotros somos probados, cuando nosotros somos tentados, podemos acercarnos donde está Cristo en el santuario celestial para que Él no solamente interceda por nosotros, sino que también nos limpie de toda maldad y tal. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, porque ahí lo que tú mencionabas en Hebreos 4, 14 al 16, se muestra claramente a Jesús, el cual está allí para que nosotros busquemos gracia para el oportuno socorro. Así que gracia y misericordia. Por lo tanto, vamos a mirar también, Víctor, que así como la oración que es atendida por Dios, como tú bien decías, la cual es respondida por Dios y que lo leímos incluso en la lección pasada, es esa oración de súplica por el pecado, ¿cierto? Esa oración Dios siempre la está respondiendo porque es una oración la cual Él
da desde la fundación del mundo, la responde desde antes de eso. El pacto eterno Cristo es la garantía de ese pacto, es el fiador de un mejor testamento, es decir, del pacto que Dios da, que es ese mejor testamento, es decir, una mejor recompensa, la cual es ser llamado amigo de Dios. Por lo tanto, Dios no puede no responder a aquello. Ahora, alguien podría pensar, bueno, ¿cómo es que hago para orar de esa manera? Y justamente también la lección tocaba ahí habían algunos textos que podían acercarnos a mirar un poco esto. Esto está allí en Romanos capítulo 8, y ahí encontramos un texto que es bien conocido, en medio de un contenido también bien interesante, pero solamente vamos a leer esto porque es algo bien puntual. Dice, y asimismo también el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras debilidades, porque deberíamos orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y él escudriña, dice acá el 27, los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana, no a nuestros deseos, sino que solamente a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esos gemidos indecibles, los cuales hace el Espíritu Santo, entendiendo Dios que nosotros no sabemos exactamente lo que estamos pidiendo, incluso conociendo estas cosas, podríamos no pedir correctamente, no en el sentido estricto de la formalidad de la oración, sino que más bien no entendiendo la magnitud de lo que Dios desea dar. Yo creo que allí está el punto, porque claramente la justificación es por la fe. Y si no soy justificado, que es transformación inmediata, si no soy transformado inmediatamente es porque la fe no está siendo aquella que debiera ser. Y si no hay fe es porque precisamente no he recibido justicia de parte de Dios, porque la fe no es un elemento previo, sino que es parte de la misma gracia que Dios entrega. Por lo tanto, debe haber algo sobrenatural que haga precisamente que la oración misma sea en esencia y básicamente sea justamente un elemento de justicia del cual el Padre también se agrada y que asimismo nosotros podemos reclamar a Dios para que la oración nuestra sea una oración realmente que es nacida de lo alto, o como lo dice Filipenses 2:13, el querer sea formado en nosotros mismos. Aquí, justamente en mensajes selectos, o en manuscrito, este es el manuscrito número 50 de 1900, que está copiado acá en mensajes selectos, habla acerca de la oración que hace Cristo, o la intercesión de Cristo, que ya la vimos, no voy a leer esta cita, voy a leer solamente la siguiente, y la intercesión del Espíritu Santo en torno a la oración. Fíjate lo que dice acá, Víctor. Dice, Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo, que son dos seres individuales, diferentes, están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. Te fijas que el sacrificio ahí en el lugar santo era un sacrificio continuo, es decir, este es el sacrificio de Cristo, el cual dejará de ser, cuando termine la gracia, dejará de ser continuo. Pero no así la oración es perpetua. Por eso decía que el altar de oración era un elemento, un símbolo perpetuo, el cual siempre estaba delante de Dios. Esto no dejará de ser por toda la eternidad, esa conexión con Dios. Por lo tanto, Cristo derrama esa sangre desde la fundación del mundo y lo hará por el tiempo de gracia hasta que termine la misericordia de Dios en cuanto a los perdidos y se acabe la gracia y los salvos sean sellados. El Espíritu, en este caso, actúa en nuestro corazón instándonos a la oración. Es decir, ¿es la oración un elemento humano? No, es el Espíritu el que nos insta. Por eso Romanos 8 dice que lo hace con gemidos indecibles, es decir, con frases, con palabras, con cosas sobrenaturales que no están en nuestro manejo, que no las podemos controlar. Es Dios quien las da.
y el arrepentimiento incluso también. Esto es más claro ahí en Juan 16. Quien da el arrepentimiento, el dolor por el pecado, es el mismo Espíritu. A la alabanza incluso dice acá, o al agradecimiento también se menciona por otro lado. Es decir, cada una de las cosas que hacemos nosotros a través de la oración, del vocabulario propiamente tal, son cosas que nacen de lo alto del Espíritu de Dios. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Realmente me parece muy poético, muy maravilloso como lo presenta acá, donde el Espíritu Santo es el que hace esta obra de intercesión. Es decir, cada uno de nosotros debiera, en este caso, tomar una decisión en cuanto a decidir que Cristo sea el que produzca esa oración. ¿Ya? Esa oración evidentemente va a tener un vocabulario más desarrollado en la medida en que conozcamos a Cristo, en la medida de que nos recibamos de su palabra aquel conocimiento por el cual después podamos cobrar. Porque ¿cómo yo voy a ir a mi vecino a pedirle dinero si no conozco a mi vecino? Y no sé si me lo va a dar. En este caso, el Dios del cielo, que es nuestro pariente redentor cercano, tiene ricos dones para poder darnos a nosotros. Y si yo conozco que Él desea darnos y yo conozco que bajo esta y esta otra circunstancia Él las da, yo voy a pedir de acuerdo a eso. ¿Se fijan? Entonces, es así como esto funciona. El Espíritu Santo hace ese trabajo de llevarnos a la palabra para que después finalmente la oración tenga plena eficacia en lo que Dios está haciendo por nosotros. Amén, Ítalo. Sí, qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a que esa oración que nosotros podamos formular, pues sea una oración sincera, ¿no? Una oración que realmente sea oída por el Señor. Pues el Espíritu Santo conoce todos los designios de Dios, es el mismo Dios, nos revela sus pensamientos y al dirigir nuestras oraciones al Señor, pues Él puede entender cada uno de nuestros propósitos y de nuestras intenciones. Por eso, cuando nosotros oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, sea el que nos ayude en nuestra debilidad. Pues nosotros como seres humanos a lo mejor pedimos y pedimos mal, pero cuando nosotros vamos a Dios de manera sincera, dispuestos a someternos a sus designios, independientemente de si Él responde o no esa oración, pues tenemos que tener la plena certeza de que la respuesta que nos va a dar es la mejor respuesta. Claro. Nosotros no podemos estar tal vez llenos de ansiedad o inseguros de que Dios nos responderá mal, porque Dios responde y sabe mejor que nosotros lo que nosotros pedimos. Si nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos responde, pues Él sabe que esa respuesta que Él nos está dando es lo mejor para nosotros, porque Él conoce todas las cosas desde el principio. Así que qué maravilloso que nosotros podamos disponer de la ayuda del Espíritu Santo, como dice Romanos, y tú lo leíste, que nos ayuda en nuestra debilidad. Y si nosotros somos débiles, pues debemos depender de Él, debemos depender de lo que Él nos dé, de cómo Él nos hable y nos manifieste su voluntad. Ítalo. Amén. Bueno, Víctor, vamos a ir ahora a revisar algunas historias, en este caso Daniel, Elías. Vamos a partir con Daniel. Ahí en el capítulo 9 de Daniel vamos a mirar algunos de los versículos los cuales mencionan esta oración que Daniel formuló a Dios. A ver, me parece que es esta en la pantalla. No, esta es la otra. Aquí está. Entonces, aquí está Daniel capítulo 9 y vamos a leer algunos de los versículos que la verdad son bastante interesantes. Este ha sido tema de estudio de muchos y se han sacado muchísimas conclusiones en relación a esto, pero vamos a analizar esto en torno al mensaje de la justicia de Cristo. Así que vamos a ver desde el versículo 3, dice, y volví mi rostro a Dios. Dice acá, volví mi rostro a Dios y al Señor Dios buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Aquí hay una diferencia, yo creo, tremenda con respecto a lo que nosotros hacemos, ayuno, cilicio y ceniza. Es decir,
con un compungimiento de corazón, con una aflicción de alma tremenda, más allá del ritual externo. Hay un deseo del corazón tremendo por humillarse delante de Dios, entendiendo nuestra debilidad, entendiendo nuestra necesidad, entendiendo la necesidad del pueblo, porque justamente Daniel, ora no solo por él, sino que también por el pueblo. Y dice luego el versículo 4, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto. Nuevamente, acá encontramos esto, lo cual lo vimos en Isaías 55, ahí que hablaba acerca del pacto también, que guarda el pacto. Y evidentemente no me cabe ninguna duda que Daniel está hablando exactamente de lo mismo que estamos hablando ahora, del pacto eterno, que ese es el pacto que Dios guarda y lo tiene presente siempre. Dios no ha desechado su pacto y más encima en medio de esta vida a la cual le tocó a Daniel vivir, valga la redundancia, difícil, compleja, con un pueblo exiliado, él guarda esta promesa en su corazón. Dios guarda su pacto, Él no desecha a su pueblo. Y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, aquí Él menciona justamente las condiciones por con las cuales se recibe justamente el pacto, es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios. Leo ahora el versículo 5 y 6 para que podamos comentar. Dice, hemos pecado, dice Daniel, hemos pecado, no solamente el pueblo, porque realmente el pueblo estaba exiliado, había muchos en Babilonia, no tan solo él y sus 3 amigos, sino que habían otros probablemente, no solo dentro de los cargos políticos, sino que dentro del pueblo. Pero Daniel y sus amigos son los únicos que actúan de esta manera, y en este caso solo Daniel hace esta oración, hemos pecado. Qué interesante cómo él articula esto. Dice, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Y esto obviamente uno, dependiente de qué piense cada uno de Daniel, pero en el fondo Daniel oraba así. Y nosotros, yo creo que nos colocamos en una plataforma superior a veces y miramos el pecado del resto o el pecado de Israel o el pecado de la iglesia moderna como algo que no es algo nuestro y como algo de lo cual nosotros estamos libres y como algo de lo cual nosotros nunca hemos pasado. Entonces, evidentemente la humildad de este hombre nos enseña mucho acerca de cómo él ha recibido el pacto de Dios y su justicia ha impregnado hasta la oración que él mismo está haciendo. Esto es lo que nos referíamos cuando decíamos que es el Espíritu de Dios el que hace pronunciar palabras que son nacidas de la misma escritura. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Leo acá un poquito más adelante, versículo 9, dice, del Señor nuestro Dios son el temer misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebeldes contra él. Él insiste en la realidad del pueblo, claramente, pero también demuestra que Dios es ese todo misericordioso. Voy a saltarme un poquito más acá. De ahí, si tú quieres leer algún otro versículo, me lo menciona. Dice, oh Señor, conforme a tu justicia. Esto es muy interesante. Versículo 16. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense, por favor, tu ira, tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y todo el pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Y justamente esta oración tan significativa, tan tremenda que hace en este caso Daniel, menciona los elementos con los cuales nosotros hemos estado mencionando desde el principio de esta escuela sabática, desde el mismo capítulo 1 hasta ahora el capítulo 7, los cuales son el pacto de Dios. Dios guarda su pacto, Él tiene un fiador de un mejor pacto, el cual es Cristo. No tan solo el Padre formula esto, sino que entendemos que el pacto eterno es una decisión mancomunada entre el Padre y el Hijo. Y evidentemente la obra del Espíritu es por la cual se lleva a cabo esta acción de gracia, derramando su gracia a todo aquel que por la fe crea estas cosas.
Y en el versículo 16, él menciona la justicia de forma muy específica. Es decir, él está, Víctor, cobrando las promesas. Él no está haciendo otra cosa diferente, así como, ¿será, oh Dios, por favor, si es misericordioso? ¿Será que tú puedes hacer esto? No, él está cobrando específicamente en un lenguaje así, pero perfecto, cómo es que se debe hacer lo que se tiene que cobrar. Es decir, él está pisando sobre seguro en su oración. No se está equivocando con lo que está diciendo. Por aquí alguien podría decir, bueno, no hubo respuesta, pero sí la hubo, justamente. De hecho, no vamos a leer ahora, pero del versículo 20 en adelante se menciona la profecía de las 70 semanas, y ahí Dios le muestra a Daniel todo el panorama futuro, más allá de su entendimiento personal o no en el momento en el cual estaba, pero nos muestra a nosotros en este tiempo claramente el desarrollo de la profecía completa de ahí en adelante. Por lo tanto, es evidente que la respuesta llegó en el mismo instante y que claramente Dios cumplió la promesa para con él, en su propia vida, y con Israel después de eso. Así es que, ¿qué podemos mencionar acerca de esto, Víctor? Estos elementos que son centrales en la oración y que ya lo dijimos, que son los que el mismo Espíritu produce en nosotros para poder reclamarlos al Dios del cielo. Bueno, esta oración, como bien tú comentabas, Ítalo, es una oración que tiene una relevancia para nosotros primeramente como creyentes, como adventistas y como pueblo, porque Daniel mismo, quien era uno de aquellos que era realmente importante ahí en Babilonia, que tenía un cargo supremamente interesante y que desarrollaba también dentro de Babilonia un papel no solamente en favor del pueblo de Dios, sino en favor del mismo rey, a quien él le servía. Pero qué interesante que Daniel confiesa su pecado y confiesa el pecado del pueblo de Israel. Pero a la vez, no solamente confiesa el pecado, sino que reclama, como bien tú decías, las promesas del pacto de Dios. Es decir, Daniel conoce el carácter de Dios y comprende que ese Dios misericordioso que ha prometido no solamente librarlos a ellos de Babilonia, también ha prometido poner la ley en la mente y en el corazón. Es decir, Daniel no solamente pide arrepentimiento, sino que pide obediencia, lo reclama por un acto de fe. ¿Por qué? Porque, como bien tú comentabas también, Ítalo, esa es la condición. ¿Cuál es la condición de Dios? La condición de Dios es que nosotros, como sus hijos, seamos obedientes a todos los mandamientos de Dios, es decir, un carácter perfecto. Dios exige una norma más elevada de nosotros como pueblo. Y si bien esa es la condición, no se logra por nuestra propia fuerza, se reclama como un don. Es una promesa que Dios ha pactado entre Cristo y él para que Cristo, como garante y sustituto de ese pacto, pues lo cumpla. Daniel no actuaba por una fe que él tenía producto de lo que él era ahí en Babilonia, porque Daniel estaba ahí en Babilonia, era simplemente como un instrumento de Dios. Es decir, Daniel tenía la fe de Jesús. Esa fe que que Jesús le daba era la fe que le permitía a él también aferrarse ahí al trono de la gracia para reclamar las promesas del pacto eterno. Miren qué interesante que esta oración de Daniel es una oración que confiesa el pecado de la incredulidad y la rebeldía de los padres, dice Daniel, de nosotros y de nuestros padres. Y además también expone el carácter justo y misericordioso de Dios. Ahora, nosotros como pueblo, se nos dio un mensaje maravilloso, el mensaje de la justificación por la fe, y este mensaje tenía que presentar de forma más destacada a Jesús. Tenía que presentarlo realmente de una manera que la iglesia pudiera entender que nosotros no nos salvamos por las obras de la ley, sino por la justicia de Jesús, por la justicia que Él nos da. Y esa justicia es una que viene por las promesas del pacto eterno. Ahora, ¿por qué tenemos que decir esto? Porque nosotros hemos cometido muchos errores
en querer avanzar en la obra del evangelio, enfatizando en lo que nosotros podemos hacer, enfatizando en las obras, enfatizando en nuestras acciones. Pero Elena de White dice que nosotros debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar para que la presencia de Jesús venga a nuestras vidas, para que Cristo habite en nosotros como la esperanza de gloria. Esa debe de ser la oración. Y Cristo en nosotros, pues va a hacer las obras que Él hizo. No serán nuestras obras, serán las obras de Jesús en nuestra vida. Será Cristo el que obre, porque Cristo es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Daniel ora, él ora diciéndole a Dios que todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, dice el versículo 11 de Daniel capítulo 9. Es decir, Daniel se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no quería escuchar ¿qué? Su voz. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser obediente a todos los mandamientos de Dios? Cuando yo lo escucho a Él, cuando yo recibo su palabra. ¿Y cómo lo escuchamos? Pues por medio de la palabra. A veces las personas dicen, pero es que es mucha letra, mucha sabiduría, mucho estudio de la Biblia. Nosotros lo que necesitamos es ser más bondadosos, acercarnos a las personas, cuidar de sus necesidades. Pero eso es salvación por las obras. Eso es lo que nosotros nos está llevando al legalismo. Nosotros lo que necesitamos es de Cristo. ¿Y cómo lo buscamos a Él? De su palabra. Por ejemplo, Ítalo, muy maravilloso. A mí me gusta, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es un eco de estas palabras. Cuando en Juan capítulo 15 el Señor dice, por ejemplo, mire, ¿cómo es la fórmula de lo que Dios, por medio de cuál responde Dios las oraciones? Juan capítulo 15, versículos 5 al 7, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan capítulo 15, versículos 5 al 7 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora mire lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí el Señor está hablando de la paga, del día en que el Señor vendrá y dará a cada uno conforme según sea su obra. Ahora, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es la condición para nosotros? Como dice el versículo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición para yo poderle pedir al Señor que Él haga todo conforme a su voluntad, que Él haga su obra en nosotros? Porque Dios no está pidiendo aquí, no está diciendo que le pidamos cosas materiales, casas, trabajos. No. El Señor está pidiendo aquí bendiciones que provienen de sus promesas, bendiciones que provienen de su carácter, del permanecer en Él. Cuando yo permanezco en el Señor, entonces lo que yo le tengo que pedir al Señor es lo que Él me da para que Él sea glorificado, para que su carácter sea vindicado. ¿Y cómo es vindicado el carácter del Señor? Cuando yo le pido a Él que me aparte de la iniquidad, porque yo soy un pecador y necesito arrepentimiento, así como Daniel. Daniel oró ¿para qué? Para que el Señor no se escondiera, no escondiera su rostro y le manifestara su pacto, sus promesas. Entonces, si el Señor dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ahí podemos nosotros pedir todo lo que el Señor nos quiere dar. Pero la condición es permanecer en Él y las palabras permanezcan en nosotros. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Debemos permanecer en la palabra, que la palabra de Dios permanezca en nuestra mente, que nosotros podamos conocer la palabra, estudiar la palabra, presentar la palabra a las personas. Y cuando la palabra es presentada a las personas, esta misma palabra nos habilita para lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer conforme a su voluntad. Por eso Daniel oró reclamando las promesas del pacto eterno, porque las promesas del pacto eterno implican el hecho de que Dios puede poner la ley en la mente y en el corazón, de que Dios será nuestro único Dios y que nosotros podemos recibir perdón y Dios se olvidará de nuestras iniquidades.
Amén, gloria a Dios, Víctor, porque claramente la palabra de Dios nos enseña sin tanta, tanta letra extraña, como alguien puede decir ahí, la letra mata, sacando de contexto algunas cosas que no tienen ningún sentido, sino que más bien es evidente cómo la misma palabra de Dios nos está enseñando a poder ir a Cristo, conocerlo, porque esta es la vida eterna, dice el mismo libro de Juan. Por lo tanto, el conocer al Señor y su justicia nos va a llevar a nosotros a apreciar justamente eso, porque es precisamente esa es la fórmula. El deseado de toda la gente menciona que la contemplación es una ley natural, es decir, la contemplación y ser transformados por ello es una ley natural. Por lo tanto, a la medida que contemplamos esto, la palabra de Dios, permanecemos en ella. No se nos está diciendo trata de leerla todos los días y a ver si algo pasa. No, sino que más bien es lo que sucede naturalmente porque es una ley divina el hecho de parecernos a aquello a que estamos recibiendo. Por eso es que a veces cuando nosotros nos desviamos o perdemos de vista a Cristo en su palabra, como María, José, que lo perdieron en un viaje de un día de camino de vuelta de Jerusalén y luego le costó 2 días encontrarlo, 2 días volver a tener comunión con él. Y a veces nosotros caemos en esa laguna porque contemplamos otras cosas, perdemos de vista la comunión con Cristo a través de su palabra y nos demoramos 2, 3, 4 días, de acuerdo a esa matemática que se presenta allí. Por lo tanto, es evidente que necesitamos ir a la palabra con mayor deseo y profundidad, y esto lo produce el Espíritu Santo. Pero justamente Hebreos dice que nosotros tenemos el papel de o rechazar esto como nuestros padres en el pasado y murieron justamente por rechazar esto, o recibirlo por la fe y morir a toda obra de nuestra conciencia, la cual está muerta, y resucitar a aquello, porque la sangre de Cristo, cuánto más puede hacer por nosotros, leíamos ahí en Hebreo, muchísimo más que lo que pudo hacer por nosotros en el pasado, siendo solamente la sombra de la sustancia real de lo que hoy día podemos recibir. Vamos a mirar, Víctor, ahora un poquito solamente acerca de lo que se estaba mencionando allí en el Padre Nuestro, esta oración modelo que Cristo dejó. Eh, Justamente Jesús da una forma en la cual podemos nosotros orar y que puede parecer extraña en el sentido de lo que estamos hablando, ya que no estamos apelando a ninguna forma específica, sino que más bien a recibir la palabra por la fe de parte del Espíritu y a cobrarla bajo el mismo método. Pero es por eso que debemos leer esta oración que Jesús está declarando con la misma óptica. Solamente vamos a ver un par de puntos, no vamos a analizarla completa por el tiempo, pero es para que cada uno pueda analizarla desde esa vereda, como una promesa de Dios y no como algo que nosotros debamos hacer como una caja de cambio. Así que vamos a mirar lo que está escrito acá. Vamos a mirar aquí. Dice, versículo 5, dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto ya lo vimos, Víctor, ahí cuando leíamos acerca del fariseo y el publicano, el cual recordamos que él no tenía necesidad de nada, nada pidió, por lo tanto, nada recibió. Entonces, Jesús está mencionando esto también. Dice versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, que era un poco lo que el publicano estaba haciendo, que ni se atrevía a levantar su cabeza delante de Dios, sino que lo hacía en una reverencia absoluta. Daniel con ceniza, dice el texto con ayuno, lo estaba haciendo también, y con cilicio. Esa era la forma en la cual se presenta delante de Dios, es decir, en un lugar privado justamente para poder humillarnos de esa manera. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Y dice el versículo 7, y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería, que era lo que de alguna manera el publicano, el fariseo no tenía nada que pedir, por lo tanto su oración seguramente era la misma
todo el tiempo de engrandecer su propia obra delante de Dios, y a veces en la iglesia, nuestra iglesia en general, nuestro sistema, apela un poco a eso, es decir, nuestras oraciones son siempre las mismas, siempre los mismos métodos, siempre la misma manera, siempre las mismas súplicas, y no avanzamos. No avanzamos porque finalmente es una palabrería, una repetición, es un rezo. Tú y yo venimos del catolicismo y al final de cada uno de los rezos se decía, escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Te acuerdas? Y entonces eso era una forma de poder hacer sentirse que Dios escuchaba, pero en realidad no es así. Y pareciera ser de que nuestro rito formal hoy día como adventistas está muy parecido a eso. Dice, versículo 8, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pedís. Por lo tanto, la oración no está específicamente dedicada a las cosas cotidianas del mundo. De hecho, en el mismo libro de Mateo se menciona allí de que Dios sabe que tenemos necesidad de comida y de vestido, pero son los gentiles los que piden estas cosas. Dios sabe de que hay esta necesidad. Por lo tanto, nosotros no debiéramos dudar de que Dios las da día a día, justamente. No por eso no las vamos a pedir, pero no debiera ser el centro de nuestra oración. Es decir, el alimento, la comida, el trabajo, la salud y las oraciones, realmente nuestros cultos son estas. No hay una oración diferente por una transformación del carácter, por una preparación para el tiempo final, por recibir la lluvia tardía, por oír la voz del Espíritu. Estas oraciones son añejas, como decía por ahí también la revista Adventist Today, la cual trataba a Elena de White como una cosa del pasado y que producto de esta mujer, dicen ellos, nosotros nos estamos quedando en los años 70 como una religión arcaica. Pero justamente eso es lo que necesitamos, resucitar este pacto en nuestra vida, este pacto eterno, el cual pueda hacer en nosotros lo que no podemos hacer. Y dice justamente, y finalmente dice acá Jesús, orad pues vosotros así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a leer solamente rápidamente porque quiero llegar a un punto. Dice, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si ustedes quieren hacer una revisión exhaustiva de cada uno de estos, no lo vamos a hacer nosotros. Por el tiempo, pueden verlo en el libro La Oración. En el libro La Oración de Elena White hay un capítulo que se llama El Padre Nuestro. Y ahí en ese capítulo ustedes pueden revisar cada uno de los puntos, versículo a versículo, de lo que se está tratando acá. Nosotros solamente vamos a ver por ahora un par de cosas. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, esto también está en el mismo Sermón del Monte, donde se menciona allí que Dios no perdona a aquellos que no han hecho ofensas contra otros y no han pedido perdón. Justamente, esto realmente algunas personas viven como si nada y piensan que un abrazo o un apretón de manos arregla las cosas, pero en realidad no es así. Los pecados deben confesarse de forma puntual y específica, dice Elena White. Dice, y no nos metas en tentación. Y es aquí donde quería detenerme. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder de la gloria, el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén. Que es la parte final. Justamente la parte de la tentación, porque este es un punto claramente que es controversial. Cuando algunos arguyen de que nacemos en el pecado, más bien eso es el romanismo el que piensa eso, y nosotros hemos adoptado desde 1950 a través de la publicación de preguntas sobre la doctrina y nuestra forma evangélica a partir de eso de mirar las cosas, y evangélica digo desde el vino de Babilonia, por lo tanto romana de mirar las cosas, y este punto de la tentación y el pecado son justamente cosas por las cuales nosotros estamos mirando no desde la óptica de la palabra, no por el Espíritu Santo, sino que bajo la mirada romana que se nos ha autoimpuesto. Dice acá, en el capítulo, no nos deje caer, o sea, en el capítulo El Padre Nuestro, en el punto, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 13 dice, la tentación es incitación al pecado, dice acá. La tentación es incitación al pecado. Por lo tanto, primera cosa, la tentación no es pecado, ¿ya? Por lo tanto, Jesús podía ser tentado sin ningún problema. Esto lo prometimos la vez anterior cuando dijimos que íbamos a hablar un poquito de Jesús y vamos a tratar de avanzar en eso en estos minutos que nos quedan. Hablar de Jesús como este Cristo, el cual fue
tal cual como nosotros, en su humanidad, su naturaleza humana era una naturaleza con carne de pecado, una naturaleza con debilidades, y fue tentado como nosotros. No, esto no era pecado, tener carne de pecado no es pecado, tener tentaciones no es pecado, tener debilidades no es pecado, sino que más bien es ser asediado por Satanás. Y vaya que lo fue allí justamente después de haber ayunado 40 días. La tentación es la incitación al pecado, es nada más que eso, y esto lo dice de hecho el libro de Santiago, lo dice de forma muy explícita. Cosas que no proceden de Dios, sino de Satanás, del mal que hay en nuestro propio corazón. Se fija, es decir, hay algo en nuestro propio corazón. Dice aquí el mal, no se refiere a pecado, el mal. Yo creo que ahí, por nuestro poco lenguaje en relación a estas cosas, nuestra lejanía con la misma palabra y también con estas citas, nos lleva a pensar de que mal también es pecado, pero en realidad no es así, sino que más bien Santiago puntualiza y dice que estas cosas mal o lo que hay malo en nuestro corazón son las concupiscencias. Y Elena White, en el capítulo No se angustie de vuestro corazón, que habla del Espíritu Santo, trata las concupiscencias como tendencias, es decir, como hábitos. Por lo tanto, el mal que hay en nuestro corazón son los hábitos que han sido dejados en nuestra vida por educación. Esa educación que Daniel tuvo de acuerdo a la educación bíblica y que muchos de nosotros no hemos tenido hasta los 8, 9, 10 años, y producto de eso hemos desarrollado un sinfín de males dentro de nuestro corazón. Y Satanás nos tienta en esos males, en esos malos, en esos hábitos, y por eso engendramos pecado tan naturalmente como que si pensáramos que en realidad está en nosotros, pero no es así. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Por lo tanto, dice acá, Satanás trata de arrastrarnos a la tentación. ¿Se fijan? Satanás no nos trata de arrastrar en primera instancia, perdón, al pecado, sino que a la tentación, porque más bien lo que él hace es que nosotros permanezcamos en nuestra concupiscencia, porque si permanecemos en la concupiscencia, él tiene algo de qué aferrarse para tentarnos, ¿se fijan? Por lo tanto, si no hubiera esa concupiscencia, ese mal hábito, Satanás no podría aferrarse de nada. Justamente Cristo en la humanidad no tenía ninguna concupiscencia de la cual aferrarse. ¿Se fijan? Es así como funciona. Para que el mal de nuestro carácter puedan revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarlos como suyos. Esa es la forma en la cual Satanás hace las cosas. En la profecía simbólica de Zacarías se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se presenta la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar. Nos induce a pecar. Es decir, si fuéramos pecadores, ¿para qué nos va a inducir a pecar? O sea, no tiene sentido esta frase. Una de las tantas cientos de muchas evidencias que muestran claramente nuestra condición, la cual no es ser un pecador, sino que más bien es una elección, porque la única definición de pecado que aparece en la palabra de Dios, la que muestra ahí el libro de la epístola de Juan, en relación a que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Por eso, la justicia de Dios coloca perfecta obediencia para que ya no reine el pecado, la conciencia muerta, las obras muertas en nuestra mente y nuestro corazón. Y allí reina la ley de Dios, que es completa justicia, que es amor a Dios y amor al prójimo. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Pero dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y a Josué dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es así como finalmente Dios obra en nuestra vida. Finalmente, Satanás quiere mantenernos en nuestras concupiscencias, malos hábitos. Y cuando él logra que caigamos, a partir de, bueno, en realidad no le es tan difícil, porque nuestros hábitos son justamente las cosas que el Espíritu Santo nos está mostrando que debemos entregarlas a Cristo. Y como no lo hacemos, para Satanás es muy fácil hacernos caer, producto de la tentación. Y cuando lo hace, nos acusa delante de Dios y se burla de Cristo, mostrando que su obra en realidad es infructuosa en nosotros.
Pero aquí hay un caso como es el de Josué y dice claramente, este es un tizón arrebatado del incendio. Este es alguien que ha recibido de Dios aquello que lo hace ahora plenamente obediente a su ley y que claramente no es alguien a quien Satanás pueda contar como uno de ellos por los cuales él pueda burlarse del Señor, que finalmente es el resultado final del gran conflicto. O nos terminamos burlando de Dios junto con Satanás, o vindicamos su nombre recibiendo su obediencia. Ese es el final del gran conflicto. Por lo tanto, tenemos que mirar el panorama más allá simplemente de nuestra propia realidad o nuestro universo, que en realidad no es solamente el ser salvo, sino que más bien vindicar su nombre apartándonos de aquellas concupiscencias con el poder de Dios. Es decir, como Jesús le dijo ahí a la mujer adúltera, vete y no peques más. Una persona totalmente arraigada a sus hábitos, Jesús le da el poder para irse y no volver a pecar nuevamente. Amén, Ítalo, gloria a Dios por el maravilloso comentario acerca de este punto tan esencial, Ítalo, porque hay hoy en día esa tendencia que se está volviendo casi ya generalizada en creer que nosotros tenemos esas inclinaciones a hacer el mal y entonces estamos contaminados por el pecado y se nos es imposible entonces tener victoria sobre él. Y entonces hay un sinfín de argumentos que nos hacen a nosotros vivir tal vez como unos que pueden buscar a Cristo, pero no para obtener victoria sobre el pecado, sino para acercarse a Él como nuestro Salvador amoroso que está ahí, quién sabe haciendo qué al lado del Padre Celestial, porque si comprendiéramos que Él es nuestro intercesor y es nuestro sumo sacerdote, pues, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Pues purificar los pecados, interceder por nosotros. Y si Él intercede por nuestros pecados, pues quiere decir que el pecado es transgresión de la ley. O sea, no podemos nosotros decir que somos tentados, pero y si somos tentados porque realmente nosotros podemos transgredir la ley de Dios, y si no, ¿para qué somos tentados? Entonces, no tiene sentido la tentación, no tiene ningún propósito el hecho de que Satanás venga a nosotros a tentarnos, cuando el Señor dice ahí en el Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a caer y sin Cristo nosotros estamos esclavos del pecado, pero con Cristo nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Y por qué? Porque así Cristo lo logró, por eso el ejemplo es Cristo. Por ejemplo, el camino a Cristo, hay una cita ahí, lo que te compartí. En el camino a Cristo se nos habla acerca de nuestro Salvador. En la página 93, en el párrafo 4, se nos dice de Cristo lo siguiente: el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente, noten. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza. ¿Para qué? Para avanzar vigorizado, para el deber y la prueba. Imagínense, ¿para qué oraba el Señor? Para el deber, es decir, lo que Él había venido a la tierra a dar buenas nuevas de salvación, a salvar a los cautivos de Satanás, a predicar las buenas nuevas y entonces para que las personas pudiesen experimentar el reino de los cielos que ya estaba en medio de ellos. Ya el reino de los cielos se había acercado. Pero la prueba también era para Cristo aquello para lo cual Él debía de estar preparado. Es decir, para la tentación, porque Satanás lo iba a asediar, sobre todo en el desierto. Ahora, Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, no en algunas, no en esta sí, en esta no, no, en todas. Es un hermano en nuestras debilidades. Noten, tentado en todo, así como nosotros. El verso mismo lo dice, citando Hebreos. Tentado en todo, no en algunas cosas. Cristo fue tentado en todos los aspectos, así como usted y yo somos tentados. Él tuvo pensamientos tal vez de a querer ser tentado al adulterio. Él tuvo pensamientos, el querer experimentar
digamos, lo que siente una persona cuando fuma tal vez alguna sustancia psicoactiva, alguna tentación de querer experimentar eso por medio de algún elemento que se le haya presentado. El hecho fue que fue tentado aún en esas cosas, en decir alguna mentira, en hacer alguna maldad. Todas las cosas en las cuales nosotros somos tentados, Cristo fue tentado. Pensamientos de adulterio, Cristo fue tentado en tal vez pensar en pensamientos adúlteros, pero él no pecó, maravilloso Salvador. Y como no pecó, por eso es nuestro Salvador. Pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Por eso Cristo es totalmente hombre. Aunque era Dios, se despojó de su divinidad para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, como humano, la oración fue para él una necesidad. Entonces, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Entonces, él no podía ser Dios habiendo asumido la humanidad. Él fue totalmente hombre, pero con la humanidad él alcanzaba a la humanidad y con su divinidad él se aferraba al trono de la gracia. Así que él encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Miren qué maravillosa cita del camino a Cristo y cómo realmente Cristo es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo porque así como nosotros no somos tentados, él también lo fue tentado. Así que no tenemos excusa, Ítalo, para decir lo contrario. Amén, Víctor. Claramente la experiencia de Cristo en su humanidad, por ahí hay algunas citas que dicen que es todo para nosotros y es evidente que es todo para nosotros, como decía ahí claramente, Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. La oración para Él era una necesidad. Qué tremendo. Que teniendo esta evidencia, Víctor, este testimonio, a nuestro alcance como adventistas, nosotros no podamos apreciar la experiencia de Cristo o simplemente rechacemos la experiencia de Cristo como una a la cual nosotros podamos aferrarnos. Cristo Jesús y su humanidad, yo creo que a pesar de comprender o aceptar, digamos, esta humanidad que se nos está presentando acá, no podemos todavía vislumbrar todos aquellos detalles con los cuales él experimentó. Por ahí en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, hay un capítulo maravilloso, el cual se llama La Encarnación. Y en ese capítulo muestra que sus tentaciones abarcan 100 veces más las que nosotros tenemos. Y eso tiene relación con que nosotros somos tentados en algunas cosas. Pero Cristo y su provisión es tan abarcante, pero tan abarcante, que si el planeta se llenara de personas y la multiformidad de pecados fuera tan distinta una de la otra, su poder es abarcante para cubrir todas esas cosas, multitud de pecados, incluso desde el mismo Adán hasta nosotros y hasta más allá, si todavía siguiéramos existiendo y para los que van a existir todavía. Alcanza para todo, para cubrirlo todo. Es plenamente satisfecho para el Padre esa sangre expiatoria la cual cubre, y es por eso que en Juan 5 finalmente el Padre termina diciendo que el juicio es dado al Hijo, porque es como que, bueno, si vas con Cristo, está asegurado, o sea, no, yo no tengo nada que decir, es como que si él fuera el juez de todo, el anciano de días, y viene el Hijo del Hombre a presentar un caso, digamos, delante del anciano de días, bueno, el juicio está asegurado si viene contigo. A eso es lo que se refiere justamente Hebreos cuando dice que es el fiador de un mejor pacto, es decir, es el aval de un mejor pacto, es el garante de un mejor pacto, es decir, si vamos con él, está todo pagado. Y no tan solo pagado, sino que la justicia es plenamente tal para poder darle a esa persona y dotarla de aquello que su fiador, su garante, ha experimentado. Así que es tiempo de que nosotros podamos comenzar a mirar este lenguaje que puede ser confuso, sí, porque hemos estado tal vez por casi 80, 90 años envueltos en un evangelio que no es adventismo,
no es adventismo, sino que es un evangelio mezclado con otras teorías, la cual ha hecho que esté entenebrecido nuestro intelecto general como iglesia adventista. Y si miramos todavía muchísimo más atrás, desde 1888, es que al rechazar ese mensaje, al terminar la predicación de esto, después los años que sucedieron a 1888, y al no seguir avanzando esto, claramente esto ha quedado muy entenebrecido y es difícil poder asumirlo. Pero la palabra de Dios nos ha ido hablando, lo hemos ido leyendo y creemos fielmente de que esta es la forma, este es el mensaje, esta es lo que va a traer el fuerte pregón, la lluvia tardía, el cierre de la gracia, el tiempo de angustia, el zarandeo y finalmente va a traer a Cristo para con nosotros. Así es que les animamos a todos a poder mirar la palabra de Dios y sobre todo las lecciones de la escuela sabática, que los temas son absolutamente abordables desde este punto de vista. Bueno, vamos a ir finalizando, Víctor, con último comentario. Te doy la palabra ahí para que tú puedas hacer los últimos comentarios acerca de Elías en este caso y poder ir cerrando. Sí, Dalos, solamente querer comentar acerca también de sí, de este punto que también la lección traía ahí en Segunda de Reyes, y hablando acerca de Elías, ¿no? Acerca de este profeta, en realidad, que se mantuvo firme en las promesas del Señor y que además manifestó esa oración, que no fue una oración muy larga, en realidad fue una oración muy corta, a diferencia de aquellos que habían orado a Baal y habían pasado, parece que día y noche orando y nunca su oración fue respondida. Así que qué interesante que esta oración que el profeta elevó al Señor fue una oración bien precisa, bien corta, pero también bien poderosa, y que nos lleva a nosotros a comprender que las oraciones en realidad pueden a veces ser largas, pero pueden ser también tediosas, pero hay otras oraciones que, como la de Elías, este ha hecho más bien una oración que contrastó con aquellos que oraron y que además no fueron escuchados. Ellos decían, oh Baal, escúchanos. Y saltaron y se cortaron y sin resultado. Hasta se cortaron y se hacían laceraciones en su cuerpo, pero nunca tuvieron resultado estas oraciones. Pero Elías se dirigió en voz baja al Señor en una oración de menos de un minuto y dice que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, la madera, las piedras del altar, hasta el agua que Elías había dicho que rociaran alrededor de ese altar. Así que esto es maravilloso porque la oración no tiene como objetivo que Dios conozca tanto nuestras necesidades, ni para que Él esté dispuesto a darnos, ni que nosotros le vayamos a decir, Señor, es que nosotros necesitamos esto, necesitamos lo otro. Él ya conoce de antemano todas nuestras necesidades. Él ya sabe lo que nosotros vamos a decirle antes de que nosotros acudamos a Él. Sin embargo, esa oración simple, expresada con disposición de Elías, resultó en la evidencia de que Dios está dispuesto a descender para que nosotros podamos recibir de su presencia, como si esto fuese fuego, como si esto fuese la presencia del Espíritu de Dios que realmente se revela en nuestra vida. Así, por eso Elías, esa oración de Elías a mí me pareció muy interesante, Ítalo, porque a diferencia de esas oraciones largas que pueden revelar o que pueden manifestar, esta oración es una oración que nos lleva a nosotros a que podemos clamar al Señor y que el Señor va a responder en el momento oportuno y además va a manifestar su gloria para que nosotros podamos sentirnos seguros de que su voluntad realmente nos hará aferrarnos a Él, aunque nosotros seamos perseguidos. Elías fue perseguido, después fue afligido, tuvo que esconderse en una cueva, pero ahí el Señor lo encontró, lo buscó, lo alimentó. Además de eso, el Señor se manifestó no por medio del estruendo, del ruido fuerte, sino por medio de la voz apacible del Espíritu Santo que le habló y lo fortaleció
porque cuando el Espíritu Santo nos habla, trae la presencia de Cristo a nuestras vidas, trae a Cristo a nuestro corazón y entonces nosotros podemos andar seguros con el Señor. Amén, amén. Mira, aquí justamente en el capítulo 5 de Santiago se menciona a Elías, el versículo 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto antes del acontecimiento que tú mencionabas. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y fíjate lo que dice el versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convierte, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, la oración que está puesta acá en el ungimiento, la oración misma que se hace por los enfermos, de hecho el versículo 15 dice, la oración de fe es la que salva al enfermo, justamente menciona a Elías como uno que oró por fe, absolutamente conociendo, como tú decías muy bien, conociendo muy bien a su Salvador, como Daniel, conociendo exactamente las promesas del pacto eterno, entendiendo perfectamente cómo funciona la justicia de Dios. Y Cristo mismo, siendo el fiador de el mejor pacto, el mejor testamento, el pacto eterno, siendo el fiador, el garante del pacto eterno, es el que es nuestro ejemplo en todo. Por lo tanto, si Cristo oró de esa forma, oró toda la noche, o Cristo tenía una necesidad plena porque él era tentado y asediado, a pesar de que él no tenía concupiscencia, porque esa es la condición justamente para caer en el caso de lo que hace Satanás, Cristo no tenía concupiscencia no porque era Dios, sino que porque no las desarrolló por elección y por educación tampoco. Recordemos la educación que recibió de María y si no, bueno, leamos el Deseado a toda la gente donde muestra claramente cómo era esa educación que es muy, muy distinta a la nuestra o a la que tuvimos. Entonces, estos personajes y Cristo nos muestran claramente que la oración de fe es la que puede hacer esto. Incluso habla acá de cubrir multitud de pecados, es decir, evitar que otros puedan caer por esto. Y que si nosotros cobramos estas promesas y como iglesia comenzáramos a orar de esta manera, allí en los altares de oración que se colocan a veces con algunos papeles o de otra forma, hay sin fin de maneras de hacerlo, pero si nuestras oraciones fueran estas en realidad, o, o visitándonos y ayudándonos a través de la oración, pudiésemos hacer confesiones de aquello que nos aqueja, sin duda que podría el Señor cubrir con su justicia todas aquellas cosas que hoy día nos están cubriendo, que nos están abrumando y que día a día caemos y quebrantamos la ley producto de esto. Así es que, Víctor, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que en el proseguir de la lección de la escuela sabática podamos hacernos de más y más y más cosas que la misma palabra de Dios presenta para que así podamos ir a Dios con absoluta claridad, entendiendo quién es Él y entendiendo qué es lo que Él nos quiere dar para que podamos cobrarlo. Y justamente, Víctor, la lección de la próxima se llama la fe. Va a estar realmente muy interesante porque es claramente es que somos justificados por la fe. Ahí tenemos un sinfín de material para poder tener para la próxima semana. Así que les invitamos a que puedan continuar viendo estos videos, a compartirlos también y por la fe poder cobrar esto. Así que todos podemos recibir la fe de Jesús, que es lo que menciona Apocalipsis, que se tendrá en el tiempo final. Así que, Víctor, ¿qué te parece si tú haces la última oración? Muy bien, Ida, lo vamos entonces a orar para concluir. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos a ti, Padre bondadoso, por este maravilloso momento que nos das de poder abrir la palabra, de poder permitir que ella nos hable, que nos revele todas las cosas, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu podamos ser sostenidos con tu gracia, con tu amor, con tu bondad y recibir, Señor, las promesas que usted ha dejado escritas para nosotros, Señor, para que no seamos nosotros orgullosos ni tengamos el espíritu del fariseo, Señor, que creyendo que usando vanas repeticiones y meras formas, Señor, podrá ser escuchado,
Más bien, Señor, ayúdanos a tener el espíritu de humildad, el espíritu de Cristo, que necesitaba orar en todo momento, suplicando con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar y lo podía sostener en medio de la tentación. Ayuda a nosotros también a perseverar, Padre Santísimo, y rogamos que esta lección sea bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, que Dios bendiga a todos y nos vemos en una próxima lección. Justicia y misericordia.